Bueno, comenzamos con el webinar de julio. Para los que no conocen a Paula, Paula es asesora independiente economista de Bengochea, también es fundadora de Buda Partners, tiene amplia experiencia en el mercado nacional como internacional, fue portfolio manager de Schroders para Reino Unido, analista en Merrill Lynch, Argentina, una vasta experiencia. Y bueno, Paula, vamos a charlar un poco sobre los cambios políticos en Estados Unidos, que está en boca de todo el mundo. Como ya se sabe, Biden, el actual presidente de Estados Unidos, se bajó de la reelección por la presidencia para noviembre. ¿Cómo esto afecta? Se prevé que si Trump logra llegar a presidente, puede llegar a consolidar esas políticas proteccionistas. Ninguno de los dos candidatos plantea poner las cuentas fiscales en orden, no está en boca de nadie. Y bueno, de la mano un poco con eso es la corrección de julio que vino en los índices, el Nasdaq cayendo más de 3,5% hoy. Bueno, ya se prevé también, por otro lado, eh, una baja de tasas para la reunión de septiembre, ya es casi un consenso, 90% de probabilidades. Cómo eso afecta a las carteras, ya es momento de finalmente bloquear duración, cuál es la parte más óptima de la curva que ves, Paula. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias Facundo y muchas gracias Navengochea por la invitación y a todos los que se sumaron hoy. La verdad que es un mes y un día más que óptimo para hablar de mercados, de política. Sin duda, lo que se viene por delante es mucho más volátil de lo que vimos a principio de año y va a ser mucho más desafiante. Así que bueno, voy a tratar de guiarlos un poco en este laberinto que vamos a tener en los meses que vienen. Eh, pero bueno, vamos a comenzar con la presentación. Facundo, ahí ves que pasó la primera diapositiva. Sí, 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 ok. Ah, bueno, como bien decís, Biden finalmente se bajó, era algo que se especulaba mucho. Y la primera pregunta es si esto cambia un poco lo que estuvimos viendo las últimas semanas. Lo que se estuvo viendo con las encuestas es que se empezaron a formar los Trump trades, ¿no? El tipo de activos que beneficiaría una presidencia de Trump. Entonces es interesante ver si este cambio de candidato cambia las chances de Trump. Todavía es muy difícil de decirlo. Lo que es claro es que Kamala Harris es mejor que el candidato que Biden. Ya en las primeras encuestas que se empezaron a ver, ella inclusive en una de Reuters lidera por 3 puntos a Trump. Pero bueno, primero recordemos la debilidad de las encuestas, recordemos que 3 puntos es error estadístico y recordemos que todavía falta, ¿no? Recién Kamala Harris está empezando con un impulso positivo bastante habitual, pero después a veces se va desgastando y ahora van a venir los cañonazos del lado republicano. Yo creo que hay una cierta percepción de que probablemente gane Trump, que eso parecería ser, pero no es del todo claro, ¿no? Y como digo, va a ser importante cómo se va a desarrollar la campaña con este nuevo candidato, pero vamos a ver que estas incertidumbres políticas en general no ayudan. También desde nuestro llamado anterior, nuestra charla anterior, lo que se vio fue una baja de la inflación mucho más contundente a mediados de mes. Esto ayudó mucho a lo que es la renta fija y, como bien decías, se empezó a establecer más claramente y casi con seguridad que en septiembre vamos a tener una baja. Te digo que hay gente que habla que tal vez la baja en julio si se cae mucho el mercado, pero yo no creo que eso pase. Se reúnen ahora el 31 de julio. Y los datos económicos muestran debilidad, con la excepción del dato que vimos la semana pasada de ventas minoristas, que fue muy, muy fuerte, ¿no? Eh, y después, la semana pasada ya empezamos a escuchar mucho ruido que empezó por el lado de los semiconductores, que los ETFs de semiconductores cayeron 9%, se dio una confusión de hechos de que Biden especuló con poner más restricciones a empresas que exportan tecnología avanzada a China. Trump hizo un comentario negativo sobre la preponderancia de Taiwan Semiconductors en chips y todo eso hizo que ese sector empiece a corregir con algunas tecnológicas. Bueno, con el resultado mismo de Tesla, que fue malo,
el de Google no fue tan malo, pero ya el mercado, vamos a ver que estaba muy posicionado en tecnológicas. Hoy ya se empezó a dar y ayer también una corrección muy importante, pero bueno, hoy muy intensificada, vamos a ver si continúa. Para los que leyeron mi reporte mensual, yo mencionaba, de junio del mes pasado, yo mencionaba que había tres cosas del mercado accionario que me preocupaban. Las valuaciones que no eran atractivas, pero no eran excesivas, pero sí un nivel de ganancias muy sostenido por márgenes y con muchas expectativas optimistas que podían decepcionar en algún momento. Y una cosa que marqué es el posicionamiento excesivo en acciones en niveles históricos y sobre todo un posicionamiento impresionante en tecnológicas. Realmente no había habido mucho flujo a otros sectores, sino que estaba muy condicionado por el sector tecnológico. Entonces, esas concentraciones de posiciones en los índices, en las ganancias, en todo, suelen ser peligrosas y con cualquier mala noticia podemos tener correcciones. Vamos a ver si continúa. Otra cosa que se dio fue que hubo una rotación muy importante afuera de tecnológicas hacia otros sectores, pero sobre todo también a empresas más pequeñas, porque con desde el momento que sale el dato de inflación y que se empieza a consolidar la idea de la primera baja, por ejemplo, el Russell 2000, que junta las empresas de mediana y pequeñas capitalizaciones, subió un 10%, que pasó en muy pocos días, en 5 días, es sin precedentes, y también vamos a hablar si eso puede continuar o no. Entonces, primero vamos a empezar con el tema divertido, que es qué son estos Trump trades y si pueden seguir. ¿Qué significaría una presidencia de Trump 2.0, como se llama, ¿no? Eh, Primero, un nivel de aranceles mucho más alto. Se está hablando hasta de poner aranceles del 100% a China, o sea que no haya comercio directamente con China, pero también podría haber restricciones en autos europeos, a este tema de Taiwán con los semiconductores y que se empieza a fortalecer más la idea de semiconductores locales, por eso Intel anduvo más o menos bien. Lo que es claro es que Trump va a ser más duro con el tema de la inmigración, lo cual es inflacionario, lo de las aranceles es inflacionario. Eh, y después él habla de que se necesitan tasas más bajas y un dólar más débil para fomentar lo que es la parte de manufacturas. Eh, entonces sabemos que va a poner presión a la Fed para que baje la tasa, por más que es un ente independiente. Powell se queda hasta el 2026, veremos. Y también se podrá un empinamiento de la curva, que esto es importante positivo para el sector financiero, porque bajan mucho las cortas y las largas están potenciadas por lo que podría ser un escenario más inflacionario, ¿no? Expansión fiscal en realidad empujarían los dos, tanto, no sé, como bien decías, no se espera ni que Biden ni que Trump hagan algo para reducir este déficit infernal que tiene Estados Unidos y este crecimiento de deuda. Pero bueno, tal vez hasta Trump ponga más énfasis en cosas como infraestructura, inversión en defensa y otro tipo de cosas. Entonces, yendo más a temas sectoriales, no se me quedó tildado, perdón, me quedó tildado algo de Bloomberg. Está. ¿Lo ven bien la pantalla, Facundo? Sí, bueno. Sí, ahí se ve Eh, bien. sí. Entonces, un poco resumiendo, los sectores que se verían beneficiados con un gobierno de Trump sería el sector petrolero, el sector financiero, porque serían menos regulaciones y este empinamiento de la curva es bueno para los márgenes del sector financiero. Eh, Trump ha hecho comentarios positivos sobre las criptomonedas, podría venir más inversión en infraestructura, son las cosas que nosotros vemos que puede ser positivo. En el lado negativo, no va a querer seguir subsidiando energías renovables, ETFs como el ISLN, que junta todo lo que es Clean Energy, ya viene muy golpeada y con la posibilidad que gane Trump, más golpeada aún. También comentarios negativos sobre los autos eléctricos. Obviamente sería negativo con China, porque sería mucho más duro. Con Ucrania no habría más ayuda, también es negativo para ellos. El sector tecnológico no es claro, porque si nosotros recordamos, Trump bajó impuestos a las empresas en 2017. Esa baja de impuestos era temporaria, que vence en 2025. Obviamente Trump las prolongaría, inclusive habla de continuar la baja en las tasas de impuestos, ¿no? Eh, que puede ser que de un crecimiento en un primer momento, y es bueno para la bolsa, pero hay realmente una problemática muy complicada de un déficit de Estados Unidos y un crecimiento de deuda
que en algún momento puede llegar a impactar no solo en la inflación, sino también en las tasas, ¿no? Y sobre todo las largas. Entonces, realmente eso es una preocupación que, ya digo, pasa con cualquiera de los dos gobiernos, pero sería más tal vez pronunciado en un gobierno de Trump. Entonces, ¿cómo encaramos este tema eleccionario? Bueno, el primer gráfico lo que muestra la línea roja es cuando el presidente, en el momento, en este caso Biden, se reelige, el mercado accionario en general sube, porque al mercado accionario no le gusta la incertidumbre. En el otro caso, como en el que tenemos ahora, donde Biden no se reelige porque se bajó, entonces es la línea azul, ¿no? Eh, donde en realidad está la incertidumbre y a ningún mercado le gusta, lo llamo un lame duck, es como el presidente que va perdiendo poder a medida que va terminando su mandato y no se va a reelegir. Y en la parte derecha, lo que se ve es una medición del VIX, que es cómo va aumentando el VIX históricamente cuando se acercan las elecciones. Entonces, van aumentando a medida que se acercan las elecciones, si uno lee encuestas y los debates, etc. Y después, eh, pasada la elección, como que el mercado puede llegar a subir y la volatilidad baja porque la incertidumbre desaparece. Históricamente, uno dice que un presidente de Estados Unidos a las elecciones no afecta porque es una economía donde las instituciones son muy fuertes, donde no se juegan muchas cosas macroeconómicamente en el sentido de que con las instituciones intermedias que tienen no hay cambios 180 grados como puede pasar en economías presidencialistas como Argentina u otros países latinoamericanos, como pasó en Brasil también, que la política lo afecta mucho. Entonces siempre está esta creencia. Sin embargo, hoy en Estados Unidos vive una polarización bastante importante y tampoco tenemos en claro qué tan dramático puede llegar a ser Trump. Y todo esto también depende si tenemos el red sweep o el blue sweep, que lo que significa es cómo queda compuesto el Congreso, ¿no? Entonces, si queda el Congreso que gana Trump y muy republicano, puede pasar medidas más extremas más fácilmente. Entonces, digamos que todas estas cosas pueden ser importantes para el mercado. Y entonces, hace unas semanas veíamos claramente un posicionamiento hacia una presidencia de Trump. En los últimos días fue un poco más mixtos, creo que con el cambio de candidato demócrata. Pero lo que sí está pasando, y esto es indefectiblemente economía y no tiene nada que ver con la política, es que hay una desaceleración bastante importante en todos los indicadores económicos. Esto es de sorpresas. Los datos están viniendo peor de lo esperado. En Estados Unidos, como le dije, salvo ventas minoristas, en general lo que son PMIs, empleo, todo viene peor. La inflación viene bajando, eso es algo bueno, pero en general los datos vienen más débiles de lo esperado. No terriblemente, no recesivos, pero sí tal vez una veces no necesita una recesión, pero si la desaceleración es mayor a lo que el mercado espera, el mercado necesita corregir esas expectativas y ver cómo eso lo reflejaría en las expectativas de ganancias, ¿no? Por ejemplo. Lo que fue llamativo hoy, por ejemplo, es que Europa está mostrando debilidad. Hoy los PMIs de Europa salieron flojos, que Europa venía recuperando bastante bien después de la recesión que tuvo el año pasado. Bueno, empezó a caer un poco. Europa tiene cierta dependencia a un comercio con China. Y lo de China ya, después lo vamos a ver un poco más, pero el Producto Bruto salió abajo del segundo trimestre salió abajo un 5%, producción industrial, ventas minoristas realmente tampoco, también decepcionan. Y también por eso es que tuvo un impacto eso en commodities, como sobre todo en los metales industriales, sobre todo el cobre, ¿no? Entonces, esta historia es como que le pega un poco a ese lado. El petróleo está un poco sostenido, un poco por la restricción de oferta de la OPEP, pero bueno, eso pone un poco en duda a los commodities. Ahora, yendo al nivel de actividad en Estados Unidos, vamos a pasar rápido a la parte económica, si vamos rápido a mercados, pues hay muchas cosas para hablar. Pero es lo que yo le decía, el primer gráfico, que son los PMIs de manufacturas y servicios en Estados Unidos, ya están muy cerca de lo que es niveles de contracción, que es abajo de 50. Manufacturas que venía recuperando aflojó un poco en los últimos meses esa recuperación. Lo que fue espectacular fueron las ventas minoristas, fueron no tuvo cambios, se esperaba una caída del 0,3 y se ajustó a abril para arriba. Y sobre todo lo que se llama el grupo de control, donde sacan cosas más volátiles, fue 0,8 y este es el que refleja bastante bien lo que es el PBI de consumo.
Mañana vamos a tener el dato del segundo trimestre del PBI en Estados Unidos, vamos a ver cómo sale. Eh, Se espera alrededor de un 2%, que es mayor que el 1,4%, pero menor anterior, pero menor al 3% que vimos en el cuarto trimestre. O sea, vamos a ver si es una economía que está creciendo en vez de a un 3, a un 2. Esa es la pregunta. Eh, y cosas que yo también les he mencionado, digamos, este consumo está sostenido en parte por consumo de ahorros. Ese es el primer gráfico de arriba. Ustedes recuerdan que en el COVID mandaban cheques a las casas de las personas tuvieron muchos ahorros, esos ahorros ya se consumieron. Y lo que se empieza a ver es en el gráfico de la derecha, en la línea esa, es el refinanciamiento con tarjetas, que viene aumentando, en el mes de mayo aumentó mucho. Entonces, parte de este financiamiento, de este mayor consumo, si bien viene también por ingresos, o sea, por salarios, también viene por consumo de ahorros y por mayor financiamiento, lo que en algún momento, si el mercado laboral afloja, le puede poner un cierto parate a este consumo. Y como se ve en lo que dicen missing payments, es que en cosas como autos o tarjeta de crédito, la gente empezó eh, a no pagar, tener una morosidad. No son niveles altos, pero son niveles que vienen subiendo. Entonces esto a nosotros nos hace dudar de la sostenibilidad de ese consumo tan fuerte que vemos. Nuevamente, el viernes no solamente sale el PCE, que es el dato de inflación más importante para la Fed, sino que también sale consumo y gasto, perdón, ingreso y gasto personal. Vamos a ver también un poco más cómo está el consumidor. Pero bueno, esta es la otra clave. El mercado laboral que empieza a mostrar debilidad. Si usted ve en el primer gráfico de barras, lo que está diciendo es que la creación de empleos eh, viene cayendo, es esa línea roja, el moving average, la media móvil de los últimos 3 meses es como que viene cayendo y es de los niveles más bajos de los últimos 3 años. Nuevamente, no son datos, no son datos horribles para que sean malos. La creación de empresas tiene que estar más cerca de 150.000 que los 176.000 que se vio, o los 200.000 que se vio en junio, pero muestra una debilidad. eh, el desempleo está subiendo, que es el gráfico de línea roja y azul. La roja mide no solamente desempleo, sino también empleo precario. Y lo de abajo es lo que nosotros tenemos los datos todas las semanas, que es los pedidos de seguro de desempleo, que es esa línea azul. Y también vienen subiendo. Nuevamente, no son niveles altísimos. Para tener un nivel de preocupación de que la economía podría estar cerca de una recesión, tendrá que estar con pedidos por encima de 300.000. El último dato fue 240.000, cuando se esperaba 230.000. O sea, no está espectacular, pero tampoco desastroso. Pero estamos en ese momento de inflexión, creo yo, donde los datos todavía son mixtos, se están deteriorando un poco más de lo que se esperan y prontamente pueden pasar a ser muy negativos. Nuestro Paula, escenario aprovecho base, a consultarte ahí. En cuanto a los datos macro, hasta ahora, si salía un dato negativo, ya sea de mercado laboral, consumo, PMI, se veía como algo bueno por el hecho de que se está enfriando la economía. A partir que empiece el ciclo de recortes de tasas, podemos ver que si sale un dato malo, sea visto negativamente por el mercado porque afecta las ganancias de las empresas. Facundo, tu comentario es excelente y creo que es absolutamente excelente y es la clave. Vos hasta ahora, acordate que empezamos el año con gente que pensaba que íbamos a tener 6 recortes de tasas. En el primer trimestre tuvimos una inflación muy alta y una economía de punta, ¿no? Que crecía muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a poner en dudas la baja de tasas. Entonces, como bien decís, cuando a partir de abril empezamos a ver la inflación cayendo y datos económicos peores, era ese adagio de malas noticias son buenas noticias, porque reafirmaba la idea de que vamos a tener recorte de tasas este año. El escenario peor era que no hubiera recorte de tasas. Ahora, como bien dijiste al principio, ya hay casi un convencimiento con los datos que tenemos que vamos a tener una baja de tasas por lo menos en septiembre, ¿sí? Y probablemente en diciembre también, o sea, 2 bajas de tasas. Entonces, bueno, ya la política monetaria se nos clarificó. Vamos a tener 2 bajas de tasas. Eso es todo lo que todos creemos. Pero ¿qué es, como bien decís, qué pasa ahora si los datos de empleo, de consumo, empiezan a salir mal? Se van a empezar a preocupar por la recesión. Y no necesitas tener una recesión, necesitas tener un temor de la recesión para decir, uche, tenemos que ajustar a expectativas. Las ganancias de las compañías que vienen sosteniendo estos múltiplos de más de 20 veces del S&P, ¿se van a sostener?
son las preguntas que yo creo que nos vamos a empezar a hacer. Yo coincido plenamente con eso que vos estás diciendo. Y ya te digo, históricamente el mercado laboral se puede deteriorar muy rápido, el consumo se puede deteriorar muy rápido, y es muy interesante eh, porque si vos escuchás a los miembros de la Fed, no solamente se espera una baja de tasas porque la inflación está bajando, sino porque los comentarios de los miembros de la Reserva Federal son mucho más contundentes diciendo lo más probable es un récord de tasas. Pero agregaron otro relato y Powell también lo agregó, que es decir, el mercado laboral está equilibrado y si se deteriora más nosotros vamos a actuar. Por primera vez empezaron a mostrar cierta preocupación por el mercado laboral. La buena nueva es que si hay deterioro, la Reserva Federal tiene capacidad de fuego de bajar bastante tasas y lo que puede hacer es acelerar mucho más la baja de tasas. Pero ya los miembros de la Fed, incluyendo a Powell, hacen el comentario de su preocupación, no preocupación, pero la alerta con el mercado laboral. Porque vos acordate que la Reserva Federal tiene dos mandatos, pleno empleo e inflación, ¿no? Bueno, así que nada, esto lo seguimos monitoreando. Esta es la gran, gran, gran noticia. Y el último dato de inflación fue muy bueno, que fue el CPI. Como digo, el viernes vamos a conocer el PCE, pero el CPI fue 3,3. Pero lo más interesante es que si vos anualizás los últimos 3 meses, ya estás en 2,1. Esto es en la core del CPI. Ya estamos en donde la Reserva Federal lo quiere. O sea, va a esperar a septiembre porque querrá ver uno o dos datos más de estos, pero en realidad el nivel ya es bueno para bajar tasas. Hoy estás con una tasa real arriba de 2%, que es una tasa históricamente alta en términos reales. Y lo más espectacular, lo más lindo, fue el lado derecho, esas barras, lo que muestra que lo que se empezó a ver es una desaceleración también en lo que es el costo de vivienda, por renta y por renta equivalente, que se venía colorada, que venían subiendo por mes en 0,8 en su momento más alto, y ahora está subiendo a un nivel de 0,26, 0,37 según el concepto. La verdad que desaceleró también bastante, esto es muy importante. Y la core, que se espera que este viernes registre un 2,5, ya es muy bueno, viene de niveles de 5, ¿no? Y este es el que le importa a la Reserva Federal y tiene un target del 2. Recordemos que históricamente la Reserva Federal trabajó con una inflación del 2,5 y no subía tasas, o sea, estamos en niveles que ya realmente llaman una baja de tasas. En China, bueno, no quiero decir, no vamos a ahondar mucho acá, pero realmente los datos son malos. El PBI, ya digo, vino abajo de 5. Ahora los analistas están cambiando su pronóstico para este año del 5 que espera el gobierno, que sea más cerca del 4,7, 4,8. Las medidas monetarias de bajar tasas ya no funcionan. El plenario del Partido Comunista el otro día no tiró ninguna medida estructural que pueda traer confianza. Los datos de ventas minoristas y producción no fueron buenos o siguen decepcionando. Esto tiene implicancias para Europa, por ejemplo, Alemania, la economía de Alemania está comercialmente bastante ligada a la de China, afecta también a Europa por el lado de lujos. Recordemos que las empresas de lujos a las que más le estaban vendiendo era al mercado chino, o ahí tenía el mayor crecimiento, y el problema que tiene hoy China es la falta de confianza del consumidor, en parte porque parte de su riqueza, que es el sector inmobiliario, porque por su propia casa se le cayó el valor y no recupera. Entonces, este mercado es uno que no termina de repuntar y todas las restricciones que le está poniendo Estados Unidos e inclusive otros países van a continuar y van a empeorar bajo cualquier gobierno. Entonces, realmente China está en una posición muy delicada. Es un mercado, acá lo tienen, estos son el rendimiento de los diferentes activos. Eh, China estaba mucho más alto, desde su punto más bajo este año subió un 30% el MSCI de China, ya corrigió la mitad. Hoy en día está arriba, ¿dónde está? Perdón, sí, casi está arriba de 2,2%. Entonces, realmente entregó gran parte de esa suba por estas excepciones que menciono. Si ustedes lo comparan en la última columna del 2024, cómo se ven los rendimientos de los diferentes activos comparados al mes anterior, ahora casi todo está en celeste, o sea, positivo. Pasaron dos cosas. Uno, la parte de acciones cayó, el S&P llegó a estar casi 19% arriba, el Nasdaq casi 30% arriba, ahora el S&P está arriba 14,5%.
La otra cosa que pasó es lo que yo les dije antes, la rotación al sector de empresas más chicas y medianas. El Russell 2000 llegó a estar negativo casi 4% este año cuando los otros índices de Estados Unidos subían. La realidad es que subió un 10% en muy poco tiempo por esta expectativa de baja de tasas, pues vamos a ver en detalle por qué es que las empresas pequeñas se benefician más que otros sectores por baja de tasas. Entonces es como que hubo una rotación de sectores, de las tecnológicas, donde está todo el mundo posicionado, a sectores más sensibles a tasas, como puede ser compañías pequeñas, como pueden ser REITs, es el sector inmobiliario en Estados Unidos, que también estuvo negativo otros meses, ahora está 4,4. Entonces hubo varias rotaciones, ¿no? El equity cayendo en general, Europa cayó, Japón más o menos se sostuvo. Y la otra cosa que se vio el último mes es que eh, la baja de tasas que vimos en los rendimientos de los bonos del tesoro, que ahora lo vamos a analizar un poco más en detalle, lo que hizo es que toda la renta fija tuviera un buen mes, donde según qué tipo de activos subieron entre 1, 1,5, tenemos fondos que subieron hasta 2%, 2% en el mes, o sea, recuperaron bastante, ¿no? Así que sí, algunos segmentos de la renta fija siguen un poco negativos, pero recuperaron bastante. Pero esos son el tipo de movimientos que se vio en este mes. Recuperación de la renta fija, caída de la renta variable y rotación hacia sectores más sensibles como las compañías más chicas o el sector inmobiliario. Entonces, lo que yo decía de las tasas, ¿no? La línea verde es la curva del Tesoro americano hoy y la línea amarilla es de hace un mes atrás. Entonces, lo que se vio es con esta expectativa de baja de tasas, lo que bajan es y te voy a contestar tu pregunta de la duration ideal. Lo que suelen bajar más son las tasas más cortas, que son las que están más influenciadas por la baja de tasas de la Reserva Federal. Eso es una dinámica que ya se venía dando con expectativas de baja tasas, se pronunció más. Decir que hoy la de 2 años está en 4,4, ya les digo, sí, está más o menos abajo de 5. Cuando vos me decís cuál es para mí la mejor duración, está entre 3 y 4, porque ahí te beneficias de la baja de tasas de este segmento, de esta parte de la curva, que creo que es la que más va a bajar. Creo que es interesante lo que pasó en la parte más larga de la curva, sobre todo a partir, como ustedes ven, de la de 7, 10 años, que empezó a subir, ¿no? Entonces es como que te hace este empinamiento de la curva. Y esto también es lo que yo le decía antes, es un trade de Trump, ¿no? De pensar que las políticas deben ser más inflacionarias, esto hace que suban un poco las tasas altas. Hay formas de jugar a esto, después lo vamos a ver, que se lo llama un steepener, que es comprar corto y vender largo. Es una forma de beneficiarse de que se siga ajustando ese spread por bajas de la Fed, pero por otro lado expectativas tal vez un poco más inflacionarias. Eh, Habiendo dicho eso, y pasando a la curva de 10 años, creo que es muy interesante. Recordemos que empezamos el año a nivel de 3,8, llegó a 4,7 cuando la economía crecía mucho y la inflación también venía peor de lo esperado. Cuando vinieron el segundo semestre, perdón, el segundo trimestre con mejores datos, ahí empezó a bajar, pero le cuesta mucho bajar del 4,2. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que si pasa un poco lo que dice Facundo, de que realmente los datos económicos empiezan a ser peores, esta tasa puede caer abajo de 4. No me extrañaría verla en 3,8 a fin de año nuevamente, ¿no? Entonces, y esto es porque si tenemos debilidad en la parte de actividad. Es muy posible, por eso es que una duration de 3 o 4 te posiciona bien para beneficiarte, y ya hablamos la otra vez en el otro llamado de algunas formas de jugarle a algo largo de forma táctica con una parte de la cartera, como puede ser el TLT, como pueden ser bonos de alta calidad crediticias muy largos, con baja paridad. Entonces, hay muchas formas de jugar esto, pero me parece que es un trade que sigue teniendo sentido y ya no se los puedo recalcar más el riesgo, lo que es el riesgo de reinversión, ¿no? Y cómo que hay que estar preparados para ir alargando duration porque puede ser que nunca más veamos las treasuries cortas
en niveles de 5, ¿no? Entonces, más vale que empecemos a bajar. Acá estoy mirando, sí, la tasa de 2 años ya está en 4,6, ¿sí? Así que bueno, hay que empezar a posicionarse en niveles un poco más largos para bloquear tasa. Y esto es simplemente la diferencia entre la tasa de 10 años y la de 2 años. Estuvo muy negativa. Es lo que se decía hasta la reversión de la curva, que vamos a tener una recesión. Bueno, la recesión hasta ahora no se dio y se está acercando bastante a cero, por lo que yo le decía antes, que es esta baja de las cortas y las largas que permanecen iguales o suben un poquito. Entonces, es algo que se está dando y que puede continuar. Lo cual no quiere decir, la tasa de 10 puede posicionarse en 4, 3,8 y que se normalice la curva porque las de cortas bajan más. Eso también es un empinamiento, aunque bajen tanto las largas como las cortas, ¿no? Aclaro. Pero bueno, la normalización de la curva y el empinamiento es algo que nosotros vemos como muy probable. Y las oportunidades las seguimos viendo más que nada en investment grade o de alta calidad, y seguimos viendo esta oportunidad en títulos securitizados. Estos son securitización de hipotecas que tienen hoy un spread por encima, es la línea colorada, tiene un spread por encima de sus niveles históricos por razones técnicas. Por ejemplo, lo que fue ahora el quantitative tightening, que es que la Reserva Federal tenía estos títulos y los estuvo vendiendo porque está reduciendo la hoja de balances. Y tiene un gap muy grande con lo que es investment grade, que es la línea negra. Eso se debería ajustar y da una posibilidad. Y tiene un potencial muy importante que si, por ejemplo, baja un punto las tasas de interés, como digo yo, ¿no? Que van a bajar, supongamos, un punto las de 5 7 años, ahí uno puede llegar a ganar un 12% en este trade. Acá están posicionados fondos como el PIMCO Inca, Universal Strategic, que nosotros tenemos en las carteras. Tienen activos casi 40-50% que pueden realizar esto. Va a tomar tiempo que se reduzca el spread por estas razones técnicas que mencioné. Puede ya tomar 12 a 18 meses, pero es el potencial de ganancias que hay en este activo. Por otro lado, seguimos viendo con cautela lo que se conoce como high yield o bonos de alto rendimiento, porque cuando uno ve la diferencia entre los triple C y los B, estos están a 2 puntos de diferencia, pues está a 2 notches, a 2 escalones de diferencia, bajaron mucho los B, mientras que los C empezaron a subir un poquito porque hay defaults, y hay defaults sobre todo en los C, ¿no? Es lo que siempre pasa. Cuando uno ve el spread entre los triple C y los B, ese gráfico a la derecha está en niveles históricos. Y eso es porque el spread de los B bajaron mucho. Eso quiere decir que el high yield está caro. Por eso nosotros estamos súper conservadores y no estamos yendo a high yield. Más les cuento que si llegamos a tener una aceleración económica más severa de lo que pensamos, este también va a ser el segmento que más va a sufrir. Entonces, en renta fija seguimos posicionados en grados de inversión, nos gustan fondos que también tienden estos MBS o deuda securitizada. Así que bueno, esa es nuestra visión. En el mes los rindes siguen relativamente altos, aunque cayeron un poco porque les fue bien a la renta fija, entonces están en un 6, 6,5. En los de grados, bueno, en el tipo de fondos que nosotros usamos, o sea, siguen siendo buenos. Los spreads siguen siendo bajos, pero vemos más riesgos de que se haya una expansión de spreads en el high yield. Ahora vamos a ver un poco la parte divertida, que es la de acciones, es la rotación sectorial que vimos. Esto es el último mes. Como se ve, ya las tecnológicas, las mega caps, no siguieron traccionando, como Microsoft, Google, Meta, hasta Nvidia estuvo ahí. Tesla fue la excepción hasta hoy, pero bueno, este último mes se venía muy bien Tesla y se terminó. Y vemos sectores que están en verde, ¿no? Financieros, a Utilities le fue bien, después vamos algunas empresas de consumo. Pero eso se empezó a ver. Y lo que yo le decía, esta es la parte AMD, Avgo, Broadcom, Qualcomm, son las semiconductores. Acá empezó la debacle en el sector tecnológico por estas noticias que yo les conté al principio, se empezó a dar. Pero cuando uno ve esto es hasta hace un ratito, ahora debe estar peor, pero lo que uno ve es que en el último mes hubo una salida
de tecnológicas y communication services, acá están algunas de las mega cap también, y una rotación, como decía antes, al sector inmobiliario, que subió un 7% en el mes, financiero 4, utilities 2,5, son sectores defensivos, que están más baratos, más sensibles a tasas, industriales, viva Trump, salud, que es el sector valor por excelencia. Entonces, esta rotación sectorial que se está viendo, eh, hoy no existía, hoy estaba todo en rojo, ¿no? El S&P caía 2%, el Russell caía, todo caía brutalmente, pero sí lo que más sigue pasando es que salgan tecnológicas, porque como les decía antes, es donde las valuaciones son más exigentes, las valuaciones son más altas y el posicionamiento es más alto. Cuando vos tenés este combo, si tenés una excepción, es el sector que más va a sufrir, y es lo que está pasando. Y puede continuar, pero bueno, recordemos que estamos en temporada de resultados y falta que todavía reporten muchísimas mega cap, y última viene Nvidia, que es el termómetro de mercado. Así que bueno, seguimos un poco dependientes de cómo vengan los resultados, que ahora, como digo, se espera que este trimestre los resultados crezcan 9% y las tecnológicas suban mucho más. El día que tengas excepciones como hoy, bueno, vamos a seguir así. Es difícil decirlo, eh, pero bueno, hay que estar, creo que, más cautelosos. Después la rotación que les dije, el último mes es esto que les digo, la línea amarilla es el Russell 2000, que es de las empresas medianas y chicas de Estados Unidos, eh, que subió un montón, mucho más que el S&P, en el Nasdaq o el Dow Jones, por esta rotación que hubo, porque es un sector más sensible a tasas y que venía muy castigado. ¿Es esto sostenible? Y nosotros acá estamos un poco cautos. Este es el posicionamiento que yo les decía. El primero es el posicionamiento vía contratos, en el gráfico, y el segundo es con el ETF, que es IWM, que es el ETF del Russell, que también entró un montón de plata, ¿no? Pero también entró, es mucho minorista, que entró esto, es un momentum call, pero bueno, es un sector que venía súper rezagado. ¿Por qué estamos cautos con este call? Es que esta es la comparación entre el S&P 600, es un fondo, también es un índice de acciones más chicas de Estados Unidos, pero son de mejor calidad. Y después tenés el Russell 2000, que ya tenés una mezcolanza infernal. Un tercio de las empresas del Russell 2000 no ganan plata, ¿sí? Comparada con el del S&P 600 de 12%. Esto es mejor inclusive en el S&P. El retorno sobre el equity, sobre el patrimonio, es negativo en el Russell, es positivo en el S&P. El apalancamiento es mucho mayor en el Russell, 3 veces contra 1,2 en el S&P. Entonces, ¿por qué la gente se entusiasma también? Porque es el gráfico a la derecha de barras, lo que te muestra es que las large caps o las empresas de gran capitalización, se espera que sigan creciendo las ganancias de forma significativa, demasiado para mi gusto. Esto es lo que le decía a la Celeste, 9,6, ¿no? Para el segundo trimestre. Pero las small caps, que venían muy alicaídas, eh, se espera una mayor recuperación, pero es porque prácticamente venían perdiendo plata, porque muchas de ellas, todo lo que ganan en el operativo son las empresas zombies, se lo chupan todo en pagar intereses. Entonces, la baja de interés es muy importante para sus ganancias. A mí lo que me preocupa de esto es que si vos tenés menos inflación, menos podés pasar, te va a costar más pasar a precios si tenés un consumidor más alicaído. Entonces, si el consumidor empieza a ser más selectivo, como se empezó a ver de algún modo entre el consumo discrecional y no discrecional, entonces me parece que puede ser más complicado para todas las empresas cíclicas, y los índices de empresas más chicas en general son más cíclicos que las de compañías grandes. Entonces, para simplificarlo, en el primer gráfico, la sensibilidad que tiene el Russell 2000 a diferentes conceptos macro. Eh, es muy positivo al ciclo económico, pero muy negativo cuando este se da vuelta, y estamos en un momento que vamos a entrar en un poquito en vacas flacas. Se beneficia mucho por la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, se van a beneficiar. Y si hay defaults, no los ayuda. Entonces, por eso es que yo estoy un poco cauta con este sector, que lo recomendaron mucho. Y de ir, yo trataría de ir a algo como el S&P 600
más que al Russell 2000. Y lo que es interesante, en el gráfico de la derecha de barras, en el Russell 2000 el 30% de las compañías están a tasa flotante. Por eso es que también sufren tanto contra el S&P, que solamente tienen 6% de su deuda a tasa flotante, el resto es a tasa fija. Entonces, eso es un problema grande que tienen el Russell 2000, que es, por eso es muy sensible a tasa. Y por eso es que, según la expectativa de baja de tasas, fue el sector que más de los sectores que más reaccionó. El problema que tiene esto es que también es muy sensible al ciclo económico y este se está deteriorando. Entonces, es una buena y una mala, ¿no? Entonces, por eso soy un poco cauta. Porque cuando uno ve los sectores, que es el de la derecha, las empresas chicas en general tienen una preponderancia a sectores muy cíclicos, como puede ser el inmobiliario. Bueno, salud es una mezcla. Hay empresas buenas y empresas malas, pero muchas que pierden plata, pues son proveedores de servicios de salud. Eh, Así que, y después comunicación, servicios, pero son empresas de cable chicas, cosas que un poco también caen en desuso, ¿no? Así que bueno, ese es lo que yo estoy tratando este sector con bastante cuidado si vienen malas noticias. Entonces, lo que yo estoy haciendo, lo que nosotros estamos haciendo en acciones, después van a ver en las carteras modelos, es más que nada tener fondos globales y de calidad, no a Estados Unidos plenamente. Nosotros reducimos nuestra exposición a acciones, no a cero, pero en carteras conservadoras, por ejemplo, estamos a un nivel que yo consideraría bajo por una cartera conservadora, perdón, moderada, que es de un 23%. Yo estaría normalmente en 30, 35 y hasta 40%, pero para marcar que veo una corrección y que veo un mejor punto de entrada para el futuro. Y que también veo a, a otros mercados emergentes y a otros sectores mejor. ¿Por qué? En parte es por el dólar, ¿no? Hay dos cosas interesantes con el dólar. El primer gráfico, si la tasa de 10 años baja, el dólar en general baja. Y si la Reserva Federal baja las tasas, el dólar se va a debilitar. Ni les cuento si tenemos un gobierno de Trump que lo va a propiciar. Y ese es un poco el gráfico a la derecha. Cuando el dólar llega a niveles muy altos, como podemos tener hoy en día, que se empiezan a hacer como acuerdos o cosas para bajarlo, ¿no? Entonces hay especulaciones bueno, se espera que el yen finalmente se empezó a apreciar un poco, se espera que el Banco de Japón suba más la tasa, eso es bueno para que se fortalezca el yen contra el dólar. Entonces, me parece que el dólar va a un debilitamiento en los próximos 18 meses. Esto es bueno para emergentes porque tiene deuda en dólares. Eh, y también es bueno el tema de baja de tasas. Entonces, por eso que estamos propiciando fondos globales de calidad o exposición a mercados emergentes. A pesar de lo que dije del dólar, a pesar de lo que dije del dólar, perdón, de lo que dije del cobre y los otros metales industriales, un dólar más débil en general es bueno para las materias primas. A largo plazo, yo estoy positiva en el oro, la plata, cobre y petróleo, ¿no? Por un tema pura y exclusivamente de oferta y demanda que se potencia más con una caída del dólar, que es un elemento, un catalizador muy importante para estas materias primas. En el corto y mediano plazo, con la desaceleración económica que yo mencioné, no solamente en Estados Unidos, sino más bien global, lo que puede pasar es que el petróleo y los industriales no traccionen, pero el trade más claro de commodities es el oro y la plata. La plata porque es un beta al oro, ¿no? Pero ese es el trade más claro. Hace el 17 de julio, creo, o sea, la semana pasada, el oro alcanzó nuevos máximos históricos, después retrocedió un poco, pero la verdad que no me extrañaría verlo pronto arriba de 2.500. Eh, y después están encuestas de Bull and Bears, de optimistas y negativos, eh, de, y ahí lo que se muestra es la línea azul arriba, es los niveles de euforia. Bueno, ahí estamos en el punto máximo de los niveles de euforias. Entonces, les vuelvo a repetir, cuando ustedes tienen valuaciones altas, alto posicionamiento, tienen euforias, expectativas de ganancias muy altas, cosas como hoy pueden pasar. Hay un riesgo
y los que yo también ya les mencioné antes, que tenemos una expectativa que la segunda mitad del año sea más volátil por factores principalmente de elecciones, que creo que esta elección es muy diferente a otras porque se juegan macroeconómicamente cosas mucho más sensibles de lo que es en el margen, pero mucho más sensible que se fue en el pasado, y sobre todo porque existe la posibilidad de que los datos económicos empiecen a decepcionar de forma más contundente y se dé ese escenario que dice Facundo, que ya las malas noticias van a ser malas noticias, ¿no? En los datos económicos.